Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es José Luis Fernández, presidente del Presidio Político Histórico y director del Instituto de la Memoria Histórica. El Presidio Político Histórico y su sede, la Casa del Preso, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia que vamos a disfrutar esta noche del periodista internacional Leandro Gasco. El maestro de ceremonia va a ser el director del Instituto de la Memoria, el presidente del Instituto de la Memoria Histórica, Pedro Corso. Bien, muy buenas noches y bien, siéntanse como en casa. Y gracias por desafiar el aguacero. Déjeme bajar este micrófono porque José Luis, aparte de ser grande, es alto. Entonces hay que bajarlo para uno ponerse a un nivel más racional. Muchísimas gracias al Presidio Político Histórico Cubano por una vez más prestarnos la Casa del Preso, cuyo director Enrique Ruano es vicepresidente de nuestra institución. Ayer fue aniversario del Grito de Yara, 10 de octubre de 1868. Cuando hablamos con Leandro Gasco para organizar esta conferencia donde hablaríamos de la situación política de Argentina y, por supuesto, de la memoria histórica argentina, porque ese país ha marcado pauta en lo que concierne a la memoria histórica en el hemisferio americano, pues hablamos con Angelito de Fana, a quien todos ustedes conocen muy bien, para que hablara del 10 de octubre, porque es imposible que nosotros nos reunamos, cubanos comprometidos con la nación, y no evoquemos una fecha tan importante, una fecha histórica que jalonó no solo la memoria, sino la historia de Cuba por venir indeleblemente. Angelito de Fana. Muchas gracias, buenas noches a todos. Ya han pasado 151 años de aquel hecho, que desde pequeños en la escuela nos enseñaron cómo se organizó. Pero yo reflexionando después de tantos años pasados en la vida misma de uno, las experiencias propias de uno, en un proceso de lucha por la libertad, en aquel entonces los cubanos luchaban por la independencia, pero no era una independencia, cualquier independencia, sino una independencia dentro de marcos democráticos y realmente independientes. Habían tendencias, lo sabemos, lo hemos estudiado, diferentes opiniones políticas sobre cómo se podía ser independiente de la colonia española, estando a 90 millas de los norteamericanos y con las revoluciones que habían ocurrido al sur de nuestra isla. Pero yo les repito, ¿no?, pensando en nuestra propia historia, en la historia nuestra, de nuestra lucha, y yo decía, bueno, ¿y cómo hicieron aquellos campesinos cubanos, aquellos hacendados cubanos, aquellos profesionales cubanos para entrenarse? Porque ahora nosotros, para hacer cualquier acto bélico, ¿no?, pues primeramente nos entrenamos y vamos a algunos campos. Y yo decía, bueno, ¿cómo hicieron esa gente para entrenarse? O sencillamente sacaron el machete o un rifle y salieron al campo con sus caballos, con sus métodos. Y realmente son hechos históricos que no vienen en los libros. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Cómo hicieron y cómo quedaron ellos después de 10 años de lucha? Cuando no pudieron triunfar y tuvieron que dejar los machetes y los rifles e ir a sus casas a seguir su siembra y sus negocios, y algunos, sobre todo los líderes, ir al extranjero a hacer su vida, pero siempre pensando en que todavía no había cesado la lucha y los propósitos libertarios e independentistas.
Pero ahí, esa es la historia. Pasaron 10 años y no se triunfó. No fuimos independientes. A pesar de la protesta de Baraguá, de Antonio Maceo y otros generales que no quisieron rendirse. Esa sería la palabra, no hay otra. A nosotros un poco nos toca un poco esa misma historia. O sea, en 1960 o antes, un grupo de compatriotas nuestros fueron a las montañas. No sé si le he puesto nombre a como cuando Plinio Prieto y Sinesio Walsh y esta gente decidieron ir para las lomas del Escambray, o antes, para otros frentes. Eso no tiene grito de Yara, no tiene nombre. Algunos sí tienen nombre, ¿no? Pero no son tan reconocidos. Pero realmente hubo otros 10 de octubre. En todos estos años ha habido un montón de 10 de octubre. En las montañas, en las ciudades. Hubo un gran 10 de octubre cuando en abril de 1961 un grupo de compatriotas nuestros que vivían muy bien aquí en Miami o en Texas o en cualquier lugar decidieron desembarcar allá para ser independientes, nuevamente para ser independientes, tal vez no independientes de la colonia española, sino de una ideología malvada que todavía oprime a nuestro país, que en aquel momento estaba en la Unión Soviética, pero que no importa cuál sea la colonia o el país que sustenta esa ideología de opresión. Y nosotros conocemos a algunos de los compatriotas nuestros de la Brigada 2506 y sabemos que, como ellos dicen, no se han rendido, nunca se rindieron. Y así, cada uno de los 10 de octubre que ha habido en la historia contemporánea, reciente, que todavía existe, que todavía es presente, es historia pero es presente. Sigue habiendo 10 de octubre. Y siempre esperamos, nosotros, los que estamos reunidos aquí, incluyendo a nuestros hermanos argentinos y de otros países que aman la libertad y que aman al pueblo de Cuba, siempre esperamos que ocurra otro grito que no sabemos cómo será. Hace algunos años hubo un grito de maleconazo y se le puso maleconazo, ¿verdad? Y pudo haber resultado un triunfo. Pudo haber dado al traste con el comunismo. Yo espero que, de verdad lo siento, no es un sueño y ni es solamente un deseo, es un análisis, una conclusión del análisis de la sociedad cubana, que yo no sé cuándo, pero otra vez va a haber un grito de guerra en nuestro país. Muchas gracias. Este año conocí a Leandro Gasco en Buenos Aires. Gracias a mi hermano y director fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, José Antonio Albertini, quien nos puso a mi esposa Luz y a mí en contacto con Leandro. Nos conocimos y le dije a Leandro, el 29 de septiembre, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo cumple 20 años. Y me dijo, voy a estar allí con ustedes. Y aquello me llamó la atención, porque fue una cosa espontánea, como que ni la pensó. Después, a través de los meses, conversábamos y decía, estoy con ustedes el 29 de septiembre. Y así fue, lo cumplió. Vino, está aquí con nosotros y le reitero una vez más, a título personal mío y de mi esposa y a título, por supuesto, fundamentalmente de la memoria histórica, le agradezco que haya estado aquí con nosotros, que haya compartido, que haya viajado por su propia cuenta y haya permanecido tantos días en Miami para apoyar la causa democrática cubana. Que como bien dijo Ángel de Fana hace un momento, esta es una lucha que continúa
Y me apuntaba hace unos instantes la memoria histórica. Enrique Ruano recuerda que mañana es 12 de octubre. Mañana se cumplen 59 años del fusilamiento de Porfirio Remberto Ramírez Ruiz, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Y hay que decirlo bien alto, porque América Latina ignora eso. Un dirigente estudiantil cubano, que además era capitán del ejército rebelde porque había combatido al régimen anterior con las armas en la mano, se alzó en las montañas cubanas en agosto del año 60. Fue apresado y ejecutado. Junto a él fueron ejecutados 4 compatriotas más. Pido perdón porque no tengo todos los nombres en la memoria, pero entre ellos estaban otros 2 oficiales del ejército rebelde. Y destaco esto, ¿por qué? Porque desde el principio un amplio sector del pueblo cubano se opuso a la dictadura, no solo personas que habían combatido con las armas en las manos a la insurrección castrista, sino también los propios hombres y mujeres que se incorporaron a la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista, también combatieron desde el principio, desde el año 59, a la dictadura de los hermanos Castro. Allí se fusiló al comandante Plinio Prieto, a José Palomino Colón, a Ángel del Sol y a Sinencio Wash. Fueron 5 los fusilados la madrugada del 12 de octubre del 60. En Cuba entera se protestó, pero las mayores protestas se produjeron en Las Villas, en Santa Clara. Allí le dieron golpizas terribles a varios cubanos, entre ellos a uno inolvidable, a Luis Salvador Albertini Díaz, que falleció recientemente. Pero Leandro Gasco, y estas cosas, estas evocaciones las hacemos porque aquellos que vean esta grabación tienen la oportunidad de conocer un poco más de nuestra historia. Pero también nuestro amigo Leandro, de esta manera, incursiona en un proceso que lamentablemente es muy poco conocido en América Latina, demasiado poco conocido, porque lo políticamente correcto ha sido siempre defender al régimen totalitario, y por eso nuestra gratitud de siempre a hombres y mujeres como Leandro, que combaten lo políticamente correcto y defienden la verdad. Leandro es periodista, analista político, locutor, conferencista, escritor y conductor radial, y un excelente conversador. El hombre empezó a funcionar como periodista aún antes de graduarse. Ya a los 14 años de edad, conducía y producía programas. Es delegado en Argentina del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. O sea, su relación con la oposición política cubana en el exterior es de larga data, no se inició hace poco. Leandro Gasco, en este momento, conduce programas de radio AM, de amplia amplitud modulada, en Argentina. Siempre desafió el kirchnerismo y lo que se ha derivado a la señora Cristina Fernández. También es autor de la biografía de la pionera de televisión hispana, directora de canales de televisión por años en Argentina, Nili Raymond, del Canal 13 de ese país, que me pone él de Goar Mestre. Goar Mestre fue de esos hombres y mujeres de Cuba que salieron al exterior en el año 59 y 60 a difundir
los progresos que habíamos tenido nosotros como república en 57 años. Gasco tiene varios libros publicados, fue asesor diplomático en cuestiones relativas a periodismo y a comunicación. Tiene una actividad periodística muy intensa, muy rica. También trabaja para una emisora por internet radicada en Estocolmo, Suecia. Para esa emisora tuve el privilegio de que me entrevistara y ha entrevistado a varios de nosotros. No voy a leer más de Leandro, que sea el que nos hable de la situación política de Argentina y de la memoria histórica en ese país. Leandro. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, maestro Pedro Corso. Gracias, José Antonio Albertini también, Luz, Gabriela, y a todos los amigos presentes. Decir que este evento va a ser también transmitido en directo por FM 91.6 MHz, Radio Botkyrka de Suecia, a través de la tertulia de Estocolmo. Gracias, Wenceslao Cruz también. Difícil y complejo es abordar el tema de la República Argentina, y no quiero dejar de agradecer también a José Luis Fernández y a Ángel de Fana. Bueno, decía, es muy complejo el abordaje de la situación de Argentina porque en muchos lugares, inclusive aquí en Miami, si uno se encuentra con algún argentino, tiene un concepto a lo mejor alejado, en muchos casos, de la realidad que se vivencia día a día. Me preguntan habitualmente por qué se llegó a este estadio, por qué el presidente Mauricio Macri le abre la puerta a un posible retorno del kirchnerismo. Tal vez, o seguro, afirmemos, el gobierno más corrupto y odioso de la historia argentina, incluyendo, a mi modo de ver la realidad, todos los gobiernos que han acontecido en la República Argentina, civiles y militares. Primero y principal, hay que decir que el presidente Macri, pese al manotón de ahogado que produjo en los últimos días, con algún efecto positivo, intentando acaparar el voto a lo mejor militar o de seguridad, me parece bueno que se indemnice a las víctimas del Regimiento de Infantería Monte 29 en Formosa, víctimas de los ataques guerrilleros montoneros. Es positivo si uno lo evalúa después de 40 años de injusticia, de falta de reconocimiento a los derechos humanos. Hay más de 17.300 víctimas producto de los ataques en los años 70 que venían seguidos de secuestros, de bombas y de asesinatos desde chicos de 3 años hasta empresarios, civiles, etc. Ahora, es cierto también, en honor a la verdad, que el presidente debió en su momento, cuando asumió, tomar con autoridad y decisión todos los cambios que promovió antes de la campaña y que nos tenían a muchos esperanzados. Mi esperanza, y no lo digo ahora que el presidente está en una mala condición porque ha sido golpeado por un voto castigo, y ese voto castigo es producto no de un sector de gente que coincide con ese pensamiento kirchnerista, sino de un número importante de la población argentina, de la clase media, que se vio seriamente perjudicada por un desmanejo económico, por impuestos que le subieron en un 2.400% como la luz o 3.000% el gas, y con una política que durante el gobierno de Mauricio Macri siguió teniendo mucho de socialista o de socialdemócrata, como les gusta decir a los periodistas en Argentina. En base, si el kirchnerismo promovió la descultura o la muerte de la cultura del trabajo, pues Macri, como empresario
y supuestamente de derecha, no hizo lo que debió para mejorar un montón de cuestiones. Por ejemplo, financió con 30.000 millones de pesos a un señor como Grabois, que maneja un montón de movimientos sociales. Digamos que un 90% de los movimientos sociales son kirchneristas, a esos los financió, no con su plata, porque si lo hubiera hecho con su plata, pues bueno, lo financió con el dinero de la gente que trabaja, de la clase media, que ya está harta de que le saquen la plata de su bolsillo en medio de una asfixia de impuestos, están asfixiados, hartos, para subvencionar a gente que no trabaja, a un ejército de vagos, que lo constituyó o lo fortaleció el kirchnerismo, pero que Macri no tuvo la valentía de buscar formas de generar trabajo, sino que aumentó el subsidio. Eso por un lado, ¿no? Para dejar una marca clara. Por otro lado, ¿qué está sucediendo en estos días con la justicia? Bueno, la justicia acomodaticia y no a su tiempo, que no es justicia, está liberando a través del pago de algunas sumas millonarias a los testaferros del kirchnerismo, de Sousa, Cristóbal López, familiares también del entorno kirchnerista. Ahora, no se puede coincidir con un presidente como Mauricio Macri cuando dice: yo no me meto con la justicia porque la justicia es un poder independiente. Un poder independiente podrá ser en Estados Unidos en todo caso, pero en Argentina, cuando el kirchnerismo llenó la justicia de fiscales de la cámpora y jueces, y él asume, y esa limpieza, ese auditado no se produjo, y por supuesto después le viene en contra. También es cierto que hay unas cuantas causas judiciales de corrupción que involucran al gobierno de Mauricio Macri, el Paseo del Bajo, Odebrecht que no avanza y otras cuestiones más. Claro que ustedes me podrán decir, no, pero el kirchnerismo, reitero, el kirchnerismo fue el peor gobierno de la historia, el más ladrón de todos. Pero digamos que Macri tiene la responsabilidad de no haber hecho nada, teniendo todo el poder en su comienzo, para que la señora Cristina Fernández de Kirchner vaya presa y devuelva todo lo que robó al pueblo. Me parece que esto se produjo por varias razones, haciendo un análisis. Tal vez una razón principal es que Mauricio Macri, también por falta de autoridad de él, pero bueno, estaba asesorado por un señor como Durán Barba, que fue asesor de Lula da Silva, y que le decía que a toda costa él tenía que ir a una elección con Cristina Kirchner porque ella iba a sacar un 30% de votos y él un 40% o un poquito más, y tenía la victoria en un segundo mandato, digamos que arreglado o ganado. Lo cual es una gran desinteligencia, porque si él hubiera mostrado su capacidad y accionado en un montón de cuestiones, la gente iba a votarlo por una cuestión de confianza, lógicamente, que se producía. Entonces, bueno, esto por un lado. Después, otra cuestión que tiene que ver con el por qué a mí me parece que también se produjo algún tipo de traición. Macri llega al poder con el apoyo de los radicales contrarios a los peronistas en Argentina, ¿no? Pero en este último tiempo, para intentar acaparar ese voto peronista, que también hay que hacer la aclaración que el peronismo es camaleónico, ¿no? Porque en determinado momento busca alianza con la izquierda, después con cierta derecha y después no sé para dónde se va. Pero bueno, decide poner como vicepresidente en esta campaña a Miguel Pichetto, que es un senador peronista que tiene 30 años de permanencia en el Senado. Digamos que 30 años habla de eternizarse en el poder y que es poco sano, a mi juicio, para la democracia, pero si esto fuera poco, tiene como negativo también, a mi modo de ver, que fue, primero, el senador que propició o que fue lobista para que no se le saquen los fueros a Cristina Kirchner, Miguel Pichetto, para que no pueda ser juzgada por... También es cierto que hay un montón de causas que tiene de corrupción que ninguna avanza porque nosotros no tenemos justicia. Los dos ejes de la problemática de Argentina es falta de justicia y obviamente la corrupción. Pero bueno, por un lado eso. Entonces,
Yo voy a elegir como candidato a vicepresidente en mi fórmula a un personaje que es del partido opuesto que me apoyó a mí, que además sabe todo el mundo que fue el gran lobista para que Cristina siga teniendo los fueros y no pueda ser juzgada, y como si todo esto fuera poco, digamos también que fue quien votó subordinado al kirchnerismo el memorando de entendimiento con Irán, y ustedes sabrán del asesinato impune del fiscal Nisman, y sabrán también que en ese momento se contaminó la escena del crimen y que inmediatamente luego de aquello los funcionarios kirchneristas estaban en ese departamento de Puerto Madero. Haciendo toda esta reseña, uniendo un montón de cosas, se me hace muy difícil hablar bien del presidente Mauricio Macri, aunque indudablemente uno que ha vivido el odio manifiesto y los ministros con prontuario guerrillero del kirchnerismo sale corriendo cuando le dicen que puede llegar a volver un gobierno de estas características. También reitero, creo que el presidente Macri le abre la puerta a este tipo de cuestiones. También no quiero dejar de decir que alguna vez se lo manifestaba a Pedro Corso, que en este tiempo en el cual la negociación y la hipocresía sobre todo se pone de manifiesto en los políticos, que pareciera, en línea general, es difícil generalizar, no hay que generalizar, pero en Argentina es muy difícil no hacerlo, porque cuando uno le dicen político, esa palabra está alejada del interés y de la mejoría del pueblo, sino más bien de una carrera para enriquecerse, y más aún sin justicia. Entonces, tampoco puede concebirse que en una negociación con el kirchnerismo Macri haya puesto como embajador argentino en Cuba al señor Javier Figueroa, que fue embajador en distintos lugares puesto por Cristina Fernández de Kirchner, y que actualmente, puesto por Macri como embajador argentino en Cuba, es un confeso, declarado y además hecho público por los medios, admirador de la revolución, Así que ténganlo en cuenta también a la hora de ver qué es lo que se hace, porque en un conjunto de perlitas podrá cambiarnos la imagen seguramente. Decir también que me parece muy importante, ahora se habla mucho en Argentina cuando se dice de las elecciones de Smartmatic, la empresa posiblemente más cuestionada, en un contrato de 17 millones de dólares, y miren ustedes esto, ¿no? Por ahí hay venezolanos. Es la empresa posiblemente más cuestionada en el mundo, empezando por España, por el intento de desestabilizar con Cataluña y demás. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, pero accedió a una licitación y la ganó. Sí, fenómeno. Pero si está cuestionada en todo el mundo, ahí sobrevuela el nombre de muchos personajes, incluso el del señor George Soros, ¿no? Pero bueno, quiero ahondar un poco, Pedro, sobre el tema de la década del 70 concretamente, y sobre todo en este tiempo. A mí me gusta mucho decir que estoy esperando el momento en el cual podamos saber o podamos descubrir dónde está la plata de los secuestros durante los años 70 en la Argentina. Algunos me han dicho, bueno, a lo mejor pasaron a algún banco de Cuba, volvieron, no sé, hay que hacer una investigación. Lo cierto es que nosotros tenemos, y después voy a ampliar algunas cosas, ¿no? Porque hay muchos que se vanaglorian de defender los derechos humanos. Tengamos en cuenta que en Argentina a los guerrilleros se los posiciona en un lugar de idealistas pro liberación. Ahí está bien claro cómo se los pone en las universidades y en algunos museos, que el mismo Estado promueve
como interés turístico. Y también es bueno decir que hoy por hoy la misma embajada cubana en el barrio de Belgrano promueve también a través de empresas asociadas, y digo asociadas por ser bueno, los viajes turísticos para chicos que terminan el colegio, viajes de egresados. Acontece en Argentina, pero también en Canadá, en Australia, en algunos lugares. Después podríamos seguir a ver cuántos restaurantes tiene la embajada, pero bueno, eso es otra cosa y pasa en distintos lugares del mundo. Yo siempre digo que a veces es interesante atacar esos negocios, porque es uno de los lugares donde más le duele. Bueno, decía, hay muchos que se vanaglorian de defender derechos humanos, pero que estuvieron fuertemente cuestionados por supuesta financiación guerrillera. Por ejemplo, los sandinistas. Los sandinistas financiaron en Argentina el diario Página 12, un diario con una clara visión pro defensa de la guerrilla y de la izquierda. Se notaba, se distingue la influencia de la experiencia sandinista en Nicaragua, que contó con el apoyo político financiero de la inteligencia cubana. Hay nombres como el guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo, Gorriarán Merlo, también Rodolfo Galimberti, Rodolfo Walsh. La toma del regimiento de La Tablada en 1989, allí hay un héroe que alguna vez tuve el gusto de reconocer, el teniente coronel Emilio Nani, que perdió un ojo también. Al nombrar a los guerrilleros en la lista general, también es bueno mencionar la cercanía de algunos integrantes del movimiento Todos por la Patria con Fernando Sokolowicz, que había integrado un movimiento judío por los derechos humanos que militó en la década de 1970 en el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, ala del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Los guerrilleros devenidos en empresarios. Ese es un tema también. Los guerrilleros que están devenidos en empresarios que han hecho grandes fortunas, que reivindican sus acciones y sus vínculos y que han negociado y estado presentes desde el retorno de esta supuesta democracia con todos los gobiernos, incluyendo Mauricio Macri, la gobernadora Vidal. Es decir, ellos van para adelante en ese sentido. Por ejemplo, Mario Montoto, ligado a Mario Firmenich. Cuando hablamos de este guerrillero se podía preguntar también, ¿no? Porque ahí estuvo implicado en el asesinato de José Ignacio Rucci y también había traiciones dentro de los guerrilleros. Es interesante ya hacer un análisis. Carlos Alberto Gorosito, Montonero, y entre los dobles agentes también Horacio Berbisky, muy ligado al kirchnerismo, que está por ahí sobrevolando en un gobierno que parece que se va a venir. Bueno, pero para dar datos concretos, durante la década del 70, organizaciones guerrilleras como Montoneros, ERP y otras terroristas causaron 1.094 víctimas, 756 secuestros, 4.380 bombas detonadas, datos del CELTV, 2.368 personas heridas, en total, más de 17.380 víctimas inocentes que esperan que los derechos humanos sean reconocidos. Y de los 518 presos políticos fallecidos en cárceles comunes, muchos militares ancianos sin sentencia por el hecho de haber combatido a la guerrilla comunista, que están en cárceles comunes, de esos 518 presos políticos fallecidos, 177, un 34,17%, han muerto desde el 10 de diciembre de 2015, momento en el cual asume la presidencia el señor Mauricio Macri. A mí siempre me gusta decir que cuando estuvo Barack Obama en Argentina, junto a Mauricio Macri, fueron al Parque de la Memoria. Dejaron flores frente a todos los nombres de los guerrilleros, entre ellos uno que asesinó al cónsul norteamericano en los años 70, John Patrick Egan. La pregunta es, ¿el presidente Obama y el presidente Macri
dejando flores en un lugar donde un señor que asesinó y un comando a un propio funcionario de Estados Unidos en Córdoba, Argentina, al cónsul John Patrick Egan, que nunca tuvo no solo indemnización, sino su familia reconocimiento, como las otras 17.000 que yo nombré. Por suerte, cuando estuvo el presidente Donald Trump, esto no pasó. A Dios gracias. Después decir, en cuanto a dinero, porque ahora yo reconocía que indemnizaron a algunas víctimas del regimiento de Monte 29, pero lo que dice también el gobierno de Macri es que lo hacen porque en el 75 estaba Estela Martínez de Perón y que eso se produce porque está dentro del periodo constitucional. Pero los guerrilleros asesinaban y secuestraban durante todo un tiempo de década. Es decir, no solamente en ese momento, ¿no? Pero bueno, cuando no hay valentía para enfrentar las cuestiones históricas y la verdad, eso sucede. Quiero decir que la señora Jovina Luna, hermana del soldado conscripto Hermindo Luna, asesinado justamente en 1975, realizó una presentación judicial en su momento ante el Estado, que creo que es un poco lo que impulsó o lo que obligó a Macri a tener un poquito de dignidad en los últimos días. Y ella, en la presentación judicial ante el Estado, habla de las indemnizaciones cobradas por las familias de los guerrilleros. En promedio, $250.000 cada uno, sus nombres incorporados al monumento en la costanera, ¿no? Y si ahí hacemos el recuento, nos damos cuenta que son muchos los millones de dólares que han recibido en indemnizaciones como premio por atacar a la República, ¿no? Esa es la realidad. También quiero decir, como lo hablábamos con Pedro en estos días, es cierto que lo que aconteció en Argentina en los años 70 es un tema muy sensible, porque hubo excesos y errores por parte de las Fuerzas Armadas, del gobierno militar, y porque también entre todas esas fallas cometieron graves errores en la comunicación y en el entendimiento para que el pueblo conociera también qué es lo que estaba pasando. Pero también es cierto que lo que está aconteciendo en este momento es la continuación de una venganza y una revancha muy peligrosa. Por ejemplo, el expresidente militar Rafael Videla murió en 2013 a los 87 años en el penal de Marcos Paz, donde cumplía una condena a prisión perpetua. El parte médico oficial señaló que a Videla se lo encontró en su celda, sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se le realizó un electrocardiograma, constatándose su óbito a las 8:25. Según reveló la prensa y fuentes del penal, Videla comenzó a sentirse indispuesto durante la madrugada, lo que lo obligó a acudir al baño de su celda. Luego las autoridades lo encontraron sin vida. Los documentos que forman parte de una investigación desarrollada en el Juzgado Federal de Morón, Buenos Aires, Argentina, que subroga el doctor Juan Pablo Salas, con un informe preliminar de la autopsia y copia de la denuncia, realizada por un interno del penal, destaca en un relato pormenorizado. El artículo reproduce palabras del interno que cuenta detalles de la vida del expresidente y en particular del día de su muerte, el 17 de mayo. Según se informa, el viernes 10 Videla se cayó en la ducha y debió ser levantado por internos que lo trasladaron a su celda. Días después, el lunes 13, debió presentarse ante el tribunal por el nuevo juicio. Ese día caminó hasta el banquillo de los acusados y desconoció la jurisdicción del Tribunal Oral Federal número 1. Al día siguiente, es decir, el martes 14 de mayo, siendo horas de la tarde, un interno le preguntó cómo se sentía. Respondió que estaba bien, pero señaló que le dolía la zona pélvica. El interno cuenta en el texto cómo fue llevado Videla al centro médico asistencial del complejo y asegura que se le sacó una radiografía. Sobre el momento de la muerte, el convicto sostiene que Videla falleció entre las 7:50 y las 8:10, a diferencia del parte médico oficial que señaló que se lo encontró en su celda sin pulso y reacción pupilar.
Según el testimonio publicado, desde el fallecimiento, la celda de Videla se mantuvo cerrada y con custodia, hasta que se llevaron el cadáver a las 16 horas. Y aquí, cuestión para destacar, afirma que en ese momento él pidió ser testigo del procedimiento del retiro del cadáver, que no le fue permitido. Según fuentes del Juzgado Federal de Morón, a las que accede el periodista argentino Nelson Castro, el informe preliminar de la autopsia señala fracturas múltiples, una de ellas de pelvis y cáncer de próstata en tratamiento. Además, por los datos de la historia clínica guardada bajo 7 llaves, se sabe que Videla estaba recibiendo anticoagulantes. Castro asegura en su artículo, donde cita la producción periodística de Guido Baistrocchi, que todas estas anormalidades y otras más están bajo el análisis del juez, pero que es sugerente, y lo señala un periodista y médico, es sugerente añadir las evidencias de una mala praxis médica por omisión de cuidados parecen claras. Esto, y siguen cobrando hasta el último momento revancha y venganza, es lo mismo. Entonces, bueno, esto para mostrar un poco el cuadro de situación. Son muchas las cosas que se pueden decir, ¿no? Yo por ahí recibí en alguna oportunidad una carta de un familiar del comisario Luis Patti, que fue un comisario que en los años 70 era muy joven, razón por la cual no tenía un cargo jerárquico. Pero la revancha y la venganza va más allá de todo. Septiembre de 2014. Querido Leandro, no había podido responderte antes por algunos problemas de salud. Gracias por los libros, gracias por plasmar en ellos los conceptos de un pasado reciente que así se vuelve actual. Nosotros seguimos visitando a Luis Patti en el penal de Seiza, asistiéndolo y llevando a mi nieta, su hijita, desde que usaba pañales hasta hoy, que ya pronto va a recibir su primera comunión. Lo que pasa en el alma, el cuerpo lo manifiesta y acusa recibo, pero nada ni nadie va a disminuir nuestro empuje y nuestra resistencia. Con la ayuda de Dios y de su madre seguimos adelante. Hemos recurrido a las Naciones Unidas con el tema de salud de Luis, que tuvo una ACV. Fuimos aceptados y después de muchas investigaciones ganamos la partida y fallaron que el Estado argentino no otorga a Luis Patti los cuidados necesarios ni de rehabilitación de su patología. Pero como hacen caso omiso de cualquier tribunal nacional e internacional, seguimos en la misma situación. Recibe un gran abrazo de Luis y mío y un enorme gracias. Nélida Mansur. Ahora, esto, por suerte ahora está preso en su domicilio, pero fue terrible ver las imágenes de él, una persona que tuvo una ACV en camilla, llevado a una cárcel común. Esto hacen no solo aquellos guerrilleros y muchos izquierdistas, sino una cantidad grande de políticos de distintas ideologías que pareciera siguen cobrando todo esto porque, yo digo un poco en broma y mucho en serio, no quieren perder todos sus beneficios de riqueza económica. Y entonces, ante cualquier cuestión que tenga que ver con gente honesta, que lamentablemente cada vez hay menos en la política, pues bueno, así estamos en la República Argentina. Es mucho lo que se podría decir, Pedro, y yo no quiero ser larguero, no quiero alargar. Sí quiero decir que otra de las cosas que me parece negativa del presidente Macri es cuando un país pierde soberanía. Nosotros tenemos Embajada del Agrio en Neuquén, una base de espionaje satelital puesta por el Ejército Popular de Liberación chino en un acuerdo secreto durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero lo que sucede es que vino Macri y casi igual que con el canal de televisión ruso, que un día dijo, no, este lo vamos a sacar del sistema de la televisión pública, pero después visitó la Federación de Rusia y cambió de idea. Bueno, algo así, supongo, ha pasado con China, porque es una base de espionaje satelital, hay una antena impresionante,
una gran tecnología y un lugar estratégico, porque está puesto muy cerca de Vaca Muerta, donde Argentina tiene el reservorio de petróleo más importante. Obviamente los chinos no son tontos. Y también es cierto que alguna vez se produjo alguna manifestación en Naciones Unidas, pero que no sirve para nada, porque cuando hay una cosa, es decir, cuando se ceden por 50 años 200 hectáreas para que el ejército chino haga lo que quiera en un lugar estratégico, bueno, lo puede hacer. Cristina Kirchner, como corrupta que fue, lo pudo hacer. Ahora, lo que no se entiende es cómo Mauricio Macri no revisa eso, no aclara y no hace algo. Está bien, si nos ponemos a analizar, veremos que su padre, que le puso mucho del gabinete durante años, ha tenido fuertes vínculos no solo con el kirchnerismo, sino con China. Fue el nexo entre el kirchnerismo y China, Franco Macri. Pero fuera de esto, es inconcebible para un país que exista un enclave militar, que además los chinos definen como de uso dual, civil-militar, porque queda más lindo. Es inconcebible esto y no puede ser que un presidente con entidad no elimine ese acuerdo, directamente lo elimine, porque además uno se pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Es posible que en China el ejército argentino tenga una base militar? Ni soñando. Ahí no entra un argentino, ¿eh? Es un lugar en donde está el ejército comunista chino y el argentino no puede ni golpear la puerta. Hay muchas cosas para decir. Hace poco un señor me envía una foto de abuela de terroristas de Estela de Carlotto con Díaz-Canel. Y claro, yo entiendo también que hay cubanos en la isla, casi todos desgraciadamente, que no tienen mucho conocimiento de quién es quién, por una cuestión lógica y clara, que hay un adoctrinamiento generalizado, constante, bien armado, de hace mucho tiempo. También hay casos de gente que obviamente se compromete, ¿no? Y cuando me envió la foto y yo la vi, le dije inmediatamente, déjame que te voy a responder y lo voy a etiquetar en Facebook, y lo hice, y fue muy productivo, porque ella se presenta ante Díaz-Canel, y acá hay que hacer la aclaración, que tanto Estela de Carlotto, abuela de terroristas, como Eve de Bonafini, madre de terroristas, ambas dos en muchos lugares son sindicadas como abanderadas de los derechos humanos ciegos, parciales, y además en ambos dos casos yo le decía al amigo cubano, difícil que esta señora pueda presentarse como alguien noble. Punto número 1, principal defensora de Cristina Kirchner. Punto número 2, separada de la Comisión de la Memoria por robo, aunque queda más lindo, como se lo mencionó en los medios, manejo poco discrecional del dinero. Pero bueno, ese es alguno de los antecedentes. Después empezamos a ver los vínculos. Es cierto también que Estela de Carlotto está financiada por Francia, hay que decirlo. Es cierto que Mauricio Macri le sigue pagando un sueldo interesante a la hija de Carlotto en Derechos Humanos, la Secretaría. En cuanto a Eve de Bonafini, que tiene un lenguaje más vulgar que la señora de Carlotto, pero las dos se abrazan en una misma causa de odio y mentira. Bueno, esta señora es para considerar porque ella está en el canal público, en el canal 7 de Argentina, pagada por todos nuestros impuestos y haciendo homenajes a Fidel Castro, recibiendo al embajador de Cuba en Argentina, y esto sale en la televisión pública. Tenemos un ministro que es macrista, como Lombardi, tenemos un presidente como Mauricio Macri que, no sé, a lo mejor ellos sostienen que hay que hacerlo porque hay que dar todas las voces, pero la cuestión es que otro tipo de voces no tienen pantalla. Qué casualidad que las voces que tienen pantalla son siempre las mismas y que nos mienten y nos distorsionan la realidad histórica. Bueno, Pedro, podemos estar 5 días y medio así. Yo agradecer especialmente a todos ustedes que han venido.
Gracias por haberse acercado en un día como este, en donde parece que el nuevo orden mundial ha producido esta lluvia terrible. No, yo lo digo como un poco en chiste, un poco en serio. Pero gracias por venir y aprovecho también, ya que esto va a salir en el 91.6 de la FM, gracias a mi amigo Carlos Manuel Estefanía, la tertulia de Estocolmo, y lo verán luego también en video. Agradecer a todos mis amigos del exilio cubano, porque así lo siento y porque desde que llegué a Miami para participar por los 20 años del instituto, que hace una labor genial y que es en este momento el único que une al exilio, lo cual me parece maravilloso, y que no solo estuvo representado en los dignos hombres que tienen una lucha de décadas, sino también en muchos jóvenes que van entendiendo que esta causa hay que continuarla y que los desafíos son constantes. Por eso necesitamos información para vencer una estrategia de un enemigo que constantemente está penetrando en todos los poderes, en los medios de comunicación, en todos los sectores. Ustedes sabrán, incluso fuera de la Argentina, lo que está pasando en este momento en España, con Sánchez, lo que está aconteciendo en muchos lugares del mundo, y por eso nosotros tenemos un compromiso de acercar a la gente y clarificar toda esta distorsión histórica. Por eso me gustó mucho el acto que organizó Pedro con el Instituto por los 20 años, porque ahí se vio una unidad, reitero, y un compromiso claro con una causa que debe elevarse de aquí en más aún. Muchas gracias a todos. Gracias. Leandro, no te sientes. Señores, vamos a tener la oportunidad de hacer unas preguntas. Lo digo con claridad y precisión. Preguntas, no discursos. Le vamos a preguntar al ponente, le vamos a preguntar a Defana, le vamos a preguntar a quien ustedes quieran, pero hagan preguntas. Las preguntas son 5 o 6 palabras. No hay que echar un discurso ni darse la respuesta a uno mismo de lo que uno quiere escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Así que, preguntas. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. Adelante, Angelito. La situación argentina que tú nos has explicado, que ha sido de verdad muy productiva. Muchas gracias. A pesar de que tratamos de informarnos, pero la forma en que tú lo has manifestado nos brinda de verdad una información que nos llega a entender, o tratamos de entender el proceso de Argentina. En nuestro país sigue existiendo un régimen totalitario que ha modificado realmente costumbres, pensamientos de los cubanos. En Argentina, el país que hace más de medio siglo era un modelo de crecimiento, de cultura en Latinoamérica. El peronismo cambió, por lo menos a entender un poco así nosotros, esa historia que tenía anterior. ¿Cómo podemos nosotros los cubanos evitar que el postcastrismo nos lleve a que haya un castrismo más o menos como el peronismo, con otra figura que siguió la cultura del peronismo? No sé si me he explicado el temor que puede existir en muchos de nosotros los cubanos que nos ocurre en el postcastrismo, lo que le ha pasado a los argentinos con el post-Perón. Bueno, me parece que lo principal es tener una claridad siempre de qué hay detrás, ¿no? Porque lo que sucede es cuando hacemos el análisis histórico, por ejemplo, de Argentina, nos encontramos con todos esos vicios del peronismo, pero también nos encontramos con radicales como el doctor Alfonsín, que llega al poder
levantando la bandera de la democracia, pero que tenía un gobierno pleno de guerrilleros. Después también estuvo Carlos Menem, que en su primer mandato hizo un gobierno bueno desde la economía, pero que equiparó a quienes combatieron a la guerrilla con los guerrilleros, lo cual también fue un error gravísimo, porque toda cuestión que se aleje de la verdad histórica y de la justicia, eso acontece. Y después me parece que estamos en un tiempo en el cual, yo lo decía cuando hablaba del nuevo orden mundial, hay un socialismo o un comunismo, si se quiere, que se va reciclando y va tomando distintas formas. Entonces me parece que en la cuestión de tener una buena información está la base de todo, ¿no? De no caer en los peligros que después... Y claro, si hay un gobierno corrupto, cualquier cosa puede pasar. No sé si le respondo, usted dirá. Muchas gracias. Muy bien. Otra pregunta que ustedes tengan. Yo... Si quieren, mire, parece aquí y haga la pregunta porque... No, yo hablo No, para que la puedan grabar. Yo sinceramente pensé siempre que Macri era un socialista por debajo. Yo no sé cómo los argentinos no vieron eso. Pensó bien. No sé cómo los argentinos no vieron eso. Me pareció, desde que leí su fórmula, donde separó todo, a mí me daba como el que está corriendo el Alberto, ¿no? Que es el que está... Alberto Fernández. Yo dije, yo no sé cómo los argentinos se han dejado. Y te pregunto, ¿por qué los argentinos se dejaron meter esa bola? Porque es que ahora, como que a mí me digan de que la mujer de, no sé, de uno de los... ahora tiene un primer ministro en Cuba, que eso va, en Cuba eso no hay quien lo tumbe. A mí sinceramente, porque mientras que tú tengas, ok, eso que tú dijiste ahí de que todos se están enriqueciendo, todos ellos no les importa. El socialismo lo dijo José Martí, no lo dije yo. Los socialistas se suben sobre las espaldas de los pobres para hacer su riqueza. Y lo dijo José Martí en el 1800 y pico. Y toda esta gente, todos estos socialistas, y Macri es uno de ellos. Yo desde que lo dije, los argentinos están cometiendo un tremendo error. Yo sé que había, o era la Fernández o era... No. Llegó él con un... Sí. Llega Macri al poder con una, por lo menos de su discursiva, una intención de combatir la corrupción. La gente lo vota por eso. Ahora después se produce una involución general y además no hizo los recortes que hacían falta en el Estado, porque también es cierto que en el último tiempo la gente lo castiga, además de por las medidas socialistas, principalmente porque no se puede vivir en Argentina. El que trabaja tiene que pagar, es decir, el 70% del sueldo es para pagar impuestos. Y hay otra cosa, porque uno dice, bueno, pero llega Macri y el kirchnerismo fue también el culpable de un montón de cosas, entonces a él se le presenta esa situación. Sí, fenómeno, se le presenta esa situación, pero además de no hacer nada para modificarla, tampoco tuvo nada de ejemplaridad política, porque si a mí me dicen, yo le aumento un montón los impuestos y su sueldo va a rendir un 30%, pero yo veo que el político hace algún esfuerzo, pero no hizo ninguno. Entonces, ahí también, y después en cuanto a las medidas socialistas que él tomó, hay muchas. La principal es haber aumentado los planes sociales para gente que no trabaja, que un 90% son los mismos kirchneristas puestos, todos estos movimientos sociales. No se entiende como un empresario que sabe cómo se maneja esa dinámica, no promueve de alguna forma el trabajo. Y si no puede promover el trabajo, por lo menos que no genere esta falta de cultura de trabajo, ¿no? Que eso sí es bien socialista. Sí, hay una cuestión preocupante y estamos hablando de los graves problemas que han surgido a través de los últimos tiempos en Argentina. Menem intercambiaba con Fidel Castro tabacos y botellas de vino, pero que también Videla, aparentemente con un régimen militar de derecha, negociaba los votos en la ONU. Sí, señor.
Sabemos los problemas. Ahora, ¿cuál sería la solución apropiada para que Argentina rompiera no solamente con el peronismo, sino con esa historia de corrupción política que le acompaña durante tantos años? ¿Cuál sería la solución? Bueno, la solución para mí... No es grabable. ¿Cómo? No es grabable la solución. No, posiblemente que el pueblo entienda que a lo mejor, por ejemplo ahora, los dos candidatos que han sacado menos votos porque tienen menos estructura y porque no tienen a lo mejor plata para poner boletas en el cuarto oscuro, puede haber una solución más honesta, ¿no? Y yo quiero decir también con respecto a lo de Videla que merece muchas críticas, pero que quienes estaban alistados en el ejército, respondían a una estructura y tenían que ir a enfrentar una guerra como tuvimos nosotros, están pasando por un periodo de aberración jurídica y revancha triste y lamentable, y que además todo eso no se cuenta ni en las escuelas, ni los políticos asumen toda esta cuestión. Entonces, es ciertamente muy complejo. No sé si Argentina tenga alguna posibilidad de resurgir. Todo parece que vamos por un mal camino, que hoy tenemos un dólar vale 60 pesos y se cree que va a valer 100. Cuando yo salí de Buenos Aires para venir acá, uno, por ejemplo, quiere adquirir un pasaje de avión y hoy vale un precio y mañana cuando lo va a pagar vale más, 50% más, después cobran 40% de impuestos, y si tiene que ir a comprar una moneda extranjera como vendría a ser el dólar, tiene que hacer una declaración jurada por cuádruple. Entonces no tenemos la restricción que teníamos cuando el kirchnerismo, es un poco menor, aunque se cree que se va a aumentar, pero es una restricción a la libertad que también está produciendo Macri, que sigue vendiendo reservas nuestras para contener y seguir con desmanejos en la economía, porque para los políticos parece que esto no es de ellos, es como un botín del poder, lamentablemente. No me preguntes si hay patriotas, porque creo que no los hay. Los últimos estuvieron en Malvinas, hubo algunos honrados y hubo héroes, pero lamentablemente esto es lo que tenemos. Pedro, yo le quería hacer una pregunta, ¿cómo evalúa usted históricamente la participación de López Rega cuando fue asesor de Isabelita de Perú? Bueno, pésimo. Fue pésimo, esa etapa fue pésima, muy cuestionado. También es cierto que en determinado momento se clarificó todo eso de los atentados, de un decreto que hubo cuando las acciones guerrilleras. Pero bueno, tenemos periodos muy convulsos en nuestra historia y tenemos gente sin capacidad y también los intereses foráneos, como las acciones y las operaciones comunistas que han hecho y continúan haciendo lo suyo. Leandro, permiso. ¿Qué tal? Gracias por venir, Flor. Sí. Mi pregunta está muy estrechamente relacionada a la del señor, pero no tuve por completo la respuesta. Yo nací en los 70 en pleno sistema involucionario cubano, Sí. donde Fidel estaba en el poder, donde la mente está cauterizada, el mensaje subliminal, las castas que se forjan de la diversidad de ideas tan grandes, porque está la tuya, la del vecino, la del que roba, la del que obtiene, y todo se va degenerando mentalmente. Sí. Ningún cubano piensa igual, ninguno. Nos ponemos ahora mismo aquí, echamos una charla y terminamos todos fajados, porque depende de lo que influencia. La mayoría de nosotros podemos ser anticomunistas por lo que perdimos, por lo que nos quitó. Ahora, yo nací en el 70, yo nací esclavo. A mí Fidel nunca me quitó nada, sencillamente yo nací sin nada. Ahora, yo entiendo cómo yo actúo, cómo yo pude actuar. Mi pregunta es, ¿cómo actúa tu pueblo? ¿Cómo se revela? Porque yo he buscado tantas tácticas, tantas formas de crear de algo y todo lo he visto
tan negativo siempre. Y entonces, ¿cómo reacciona tu pueblo? Que tuvo acceso a la internet primero que nosotros, sí, señor, al periodismo libre de alguna manera. Porque, tú eres un ejemplo vivo. Muchas gracias. De la lucha anticomunista a nivel mundial. Yo no tengo eso en mi país. Bueno, yo en realidad quiero decir que tampoco soy un caso convencional. Soy más un ratón de laboratorio. No, yo tengo un tiempo también por interés personal de haber investigado mucho de lo que no se decía y de lo que se ocultaba en Argentina, ¿no? Empezando por todo el sistema de las universidades y los colegios. En alguna oportunidad yo hablé de subversión cultural, ¿no? Bien implementada. Pero hay gente noble que persigue estas causas. Durante el kirchnerismo tuvimos un periodismo muy contaminado. Hoy siguen algunos medios en manejo de testaferros y ellos siguen distorsionando la realidad. Claro, después suceden otras cosas. El pueblo reacciona lamentablemente más que nada cuando le tocan el bolsillo. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Después hay gente que se preocupa por saber y tenemos la deficiencia de los medios que desinforman, de los libros que mienten. Hay un cerco que a veces hace un poco imposible que muchos se despierten. También hay organizaciones que han hecho un buen trabajo recopilatorio de crímenes, por ejemplo, de la guerrilla, ¿no? Eso no trasciende a la general de los medios, ni tampoco a los libros y a la educación. Es una tarea pendiente. Seguramente cuando eso acontezca, posiblemente la sociedad esté más lúcida, que es lo que esperamos. No tenemos una cuestión masiva y fuerte como necesitamos y debería ser. Esa es la realidad. Pero bueno, cada uno desde su lugar intenta hacer algo para clarificar. En esa lucha estamos. Si tú me permites, yo quiero decirte algo como cubano. Adelante, señor. Sí. Tú naciste secuestrada, pero los que enfrentamos el castrismo, la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que enfrentamos el castrismo en la década del 60, no nos quitaron nada. No teníamos bienes, no teníamos absolutamente nada. Nos quitaron la libertad. Pero no, por supuesto, pero ¿tú sabes por qué hago esta aclaración? Porque estamos grabando y estas grabaciones recorren el mundo entero. Hay quienes las ven y otros que no las ven, pero recorren el mundo y la posibilidad está. Y entonces, nuestro deber es ser enfático en decirlo. Ese sector del pueblo cubano que está luchando contra la dictadura desde el año 60, lo hizo porque le robaron la libertad. Es cierto que hubo un número de ciudadanos que fueron afectados económicamente, pero esa fue la minoría. Pero yo puse énfasis en... Yo te entiendo, no estoy haciendo, y te pido excusas, no estoy haciendo la aclaración por ti, la estoy haciendo porque estamos grabando. Mira, ahí tú tienes un héroe, ahí, sentado al lado tuyo, Oliva, alzado en el Escambray, Guajiro, no tenía 500 caballerías de tierra ni cosa parecida. Allá tienes otro héroe, alzado en el Escambray también. Y ahí los tienes, alzados en el Escambray, en la lucha clandestina, que no tenían bienes, simplemente le quitaron la libertad, dijeron, hasta aquí, y empezaron a luchar. ¿Hay alguna otra? Y perdóname, te reitero que me disculpes la aclaración, pero me parece... Mi ejemplo porque yo nací y es válido tu ejemplo, válido. Y es tan propio porque cuando se te meten 10 en una conversación a dispararte, yo tengo que tener la respuesta. Y hace falta que la tenga. Para darle al mundo. Y nosotros te podemos facilitar como memoria histórica, ahí está Enrique Ruán, te podemos facilitar material para que leas, para que tengas más información si es tu interés. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta para dar por concluido esto? Porque Leandro se va mañana y tiene necesidad de descansar. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. No, creo que está bien. Lo que también sería bueno, esta galería de mártires incompleta. Ser rico no es malo.
No, todo lo contrario, yo quisiera hacerlo. Pero la inmensa mayoría, por no decir que la totalidad que adornan estas paredes, carecían de capital económico. Este proceso anticastrista está encabezado en su totalidad, se puede decir así, plenamente por obreros, campesinos y estudiantes. Si los cubanos tenemos el fervor de discutir, es porque es una herencia heredada de nuestros ancestros. No, porque están los genes nuestros. Están los genes nuestros. Señores, estoy llamando el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, su junta de directores, determinó rendirle un pequeño tributo a nuestro amigo Leandro Gasco. Estoy llamando a José Antonio Albertini y a Ismael Hernández para que le entreguen a Leandro Gasco nuestro mayor reconocimiento, la Orden Ciudadano de América. Enrique. No se bajen ahora. Tenía toda la razón. Y tú de los cuadros bajados por el Ahí ya está. Yo quiero decir algo brevemente, y es que esta placa se la entregamos a Leandro Gasco, no solo por lo que ha dicho aquí y por la solidaridad que mantiene hacia la causa de la libertad, no solo de Cuba, sino de todas las libertades. Hombres como Leandro son los que necesitan la América Latina, el mundo. Hombres que rompen la barrera de la desinformación, que sí practican ese llamado internacionalismo de que tanto se valen los movimientos totalitarios de hoy en día, como el llamado socialismo del siglo XX para esclavizar. Leandro sí lo practica así como lo hace, viajando, llevando su mensaje, su voz, discutiendo, convirtiéndose en un, yo diría, un elemento raro dentro de las sociedades con tendencias totalitarias de hoy en día, sobre todo las de su nativa Argentina. Gracias, Leandro, en nombre de todos nosotros.